En el día de hoy les voy a mostrar algo que yo he visto, como estaba dando riego. Esto es un detalle de chisme verde que yo misma encontré, ¿ok? Nadie me dejó pregunta, no ha pasado nada, yo estoy bien. Vamos a buscar la planta que está aquí en la parte de atrás. Corremos hacia aquí. Todas estas son las plantas que van en el estante. Que les he echado agua, pero no se me fue la mano porque de verdad que ellas estaban muy secas. Cuando empecé a echar agua, aquí había un olor así como la tierra seca. Cuando está muy seco el pavimento y empieza a caer la lluvia, ese olor característico que no tiene comparación, pues así mismo se sentía. Bien, vamos a dar un poquito de zoom para que ustedes vean qué cosa más interesante. Bueno, miren esa parte de ahí. Yo casi no me lo pude creer. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? ¿Pero de dónde salió esto? Miren toda la parte del sustrato que tiene mucha agua, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿y eso qué cosas son? Raíces. Están muy chiquititas, ¿verdad? Vamos a ir mirando poquito a poco. Bueno, ahí estoy tratando de acercarme lo más posible porque incluso en la parte de abajo, ahí yo veo como unas protuberancias, ¿verdad? Y yo dije, pero qué cosa tan bonita. Bueno, por supuesto, yo me imagino que sean raíces, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Esto, en mi caso, yo no lo había visto nunca. Esa explosión para la derecha, para la izquierda y para el frente. De esas protuberancias que usted no sabe ni lo que es. Porque yo sinceramente aquí estoy, me quedé así como muy asombrado. Dije, no, yo tengo que mostrarle esto a la comunidad. A ver si alguien ha tenido esto. Ay, pero qué bonito, por Dios. Estoy tratando de no moverme mucho porque se me va el foco. Y me digo, Mora, que no se vaya el foco porque está muy chiquitito. A ver si me voy para esta parte de acá. Bueno, ya por aquí ya no se ve mucho. Bueno, amiguitos, si alguien ha tenido un caso como este, pues me cuenta, porque yo sinceramente estoy muy curiosa. ¿Qué ustedes creen que sea? Vamos a dejar la pregunta abierta. En mi opinión son raíces chiquititas, múltiples. A mí me parece que son... Sí, en mi opinión son raíces múltiples. Pero están bonitas, están interesantes. Yo estoy muy contenta de tener una planta con esa vista. Y lo vi de casualidad, porque estaba quitando a la planta que yo le hice el huequito. Le estaba quitando aquí, le estaba marcando con pintura de labios para que se vea bien el hueco. Y miren cómo se ha manchado la hoja. Entonces aquí detrás, miren el hueco ahí, ¿verdad? Y en ese momento miro para la planta que estaba al lado. Digo, ay, ¿eso qué cosa es? Pero así mismo es, señores. Aquí está la notita que yo dejé para yo misma saber. Y ahí en esta parte de aquí también tengo a la otra planta que yo le hice lo mismo. Bueno, amiguitos, yo les cuento, todo esto son rescatados. Miren la marca. Estos son rescatados de la florería. Estos son rescatados que venían en las cajas. Esa que está ahí detrás, esa es rescatada de la florería, miren la florecita. Y esta es rescatada de las cajas. Que ya, por cierto, déjenme mostrarles una cosa. Miren esto qué característico. Está navegando en agua, pero yo los voy a dejar ahí por un tiempo. Por lo menos 2 o 3 días, hasta más o menos el día 3. Bueno, les muestro, deja ver si se enfoca bien.
Miren, esa planta sacó esta hoja que está aquí y ahora está sacando la del medio. Uy, a quien que le den pan llora. La única que no va muy bien es esta, la del corazón azul. Y les muestro por qué. Miren, esa planta está muy chiquitita. Aquí venía esto partido, que yo me recuerdo. Creo que esas son de las plantas del señor Chorney. Yo le mandé una foto en los clasificados a la planta original que él me mandó. Que aquello era... Yo no sabía si llorar, arrancarme los pelos. Yo no sabía qué es lo que yo iba a hacer. Porque él mandó todo lo que tenía ahí. Y yo dije, yo creo que este hombre vació toda la basura de su casa de orquídeas que no sirven para nada. Pero eso fue cuando yo la vi, que yo dije, ay, esto qué cosa es, por Dios, como ese hombre va a mandar. Aquello está, yo voy a intentar. No les voy a decir que seguro, porque sinceramente yo tengo demasiadas fotos. Pero yo voy a intentar mostrarles en qué condición llegó esa planta. Y le mandé una foto diciendo, estimado señor Chorney, estas plantas, porque eran dos, la otra sí se murió. Estas plantas yo no estoy segura de poderlas ayudar, pero siempre aquí en mi casa se hace lo mejor. Si no se puede, pues simplemente le diremos adiós, y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por la donación. Y miren ahí ya, parece que me equivoqué. A pesar de lo malita que está esta y esta, que yo pensé que se morían, las otras sí se cayeron todas, porque estaba machucada. Esa es nueva. Y bueno, pues vamos a dejar. Las tengo aquí arriba de la mesa con el estante. Yo sé perfectamente que es demasiado peso. Demasiado peso para mis estantes. Entonces, hasta que yo no saque toda esa agua, yo no puedo. Entonces, bueno, pues dejamos la pregunta abierta con esta. ¿Qué ustedes creen que sea? Yo creo que son raíces. Me parece a mí. Porque hojas no van a ser. ¿Ustedes creen que sean hojas? Yo no creo. Bueno, a lo mejor. A lo mejor son... O pueden ser cakes, ¿verdad? También puede ser cakes. Si son cakes, pues mucho mejor. Yo súper contenta. Ven ahí ya para mostrar ya de las cositas que quedan. Esta van picados. Ya esta se está despidiendo de nosotros. El experimento de los 365 días va perfecto ahí con el señor de las galaxias colgando. Ya le voy a cambiar la maceta. Por esta parte del mundo nos vamos despidiendo. Recuerden mi eslogan, sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, sí, esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.